Pues abrimos nuestras Biblias en el Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículos 14 al 23, en esta serie La guerra que libras. Y el título del mensaje es Más señales del fin de la guerra. Más señales del fin de la guerra. La palabra escatología, hermanos, pues puede ser una palabra que hasta será un poquito intimidante, ¿verdad? Escatología. La escatología es la palabra que fácilmente podemos explicar como el estudio de los eventos del tiempo del fin, el estudio de los eventos del tiempo de fin. Quiero decirles, hermanos, que a diferencia de otras doctrinas de las Escrituras, la escatología no es una doctrina de primer orden. Hay doctrinas de primer orden. Hace un ratito estaba hablando con un hermano que hablábamos sobre un pastor que está describiendo está dando una explicación que está contradiciendo lo que la Biblia misma dice acerca de la Trinidad. Por ejemplo, la Trinidad es una de esas doctrinas de primer orden. ¿Y a qué me refiero con primer orden, segundo orden? Lo que pasa es que cuando yo puedo llamarle a otra persona, aunque no sea denominacional como nosotros, si es pentecostés, si es bautista, si es presbiteriano, siempre y cuando ellos crean en esas doctrinas del primer orden, son mis hermanos. Yo los puedo llamar hermanos. La Trinidad es una de esas cosas. Yo puedo llamarle a un hermano bautista, pentecostés, presbiteriano, siempre y cuando creamos en el Dios trino que la palabra me enseña, yo puedo llamarle hermano. Si uno de ellos dice que Jesús no es Dios, entonces ahí yo digo, entonces no puedo llamar a esa persona hermano, porque esa es una doctrina, la doctrina de Cristo es algo esencial que todos los cristianos, aunque seamos de diferentes denominaciones, tenemos que creer en eso para poder llamarnos hermanos. Pero la escatología no forma parte de esas doctrinas de primer orden. La escatología es algo de segundo orden. Hay personas que incluso apuntan a tercer y cuarto orden, pero pues yo nomás digo primer orden y segundo orden. Si no es de primer orden, es de segundo y ya creemos algo diferente, pero sigue siendo mi hermano siempre y cuando sea algo de segundo orden. Por ejemplo, hermanos, diferentes estudiosos serios de la Biblia, personas, pastores, teólogos que yo conozco, que yo escucho, tienen diferentes posiciones sobre los eventos del fin del tiempo, pero son hermanos, pero tienen diferentes posturas. Ahí les va un ejemplo sobre la tribulación y el rapto. Hay pastores teólogos que no creen en el rapto. Por ejemplo, uno de ellos es Voddie Baucham. Un pastor que recientemente era bautista, que recientemente acaba de fallecer, un hermano poderoso en las escrituras, que el Señor lo usó muy, muy bonito. Él no cree en el rapto, él cree que la iglesia va a pasar por la tribulación. Hay otros pastores que creen que va a haber un rapto antes de la tribulación. Otros que dicen que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación. Otros que dicen, como Voddie Baucham, que el fin será que la iglesia va a pasar por la tribulación entera y luego va a suceder el encuentro de la iglesia con Jesucristo. Hay diferentes posiciones en eso. Porque la escatología o el estudio de los últimos tiempos no es algo que esté directamente tan claro en las escrituras. Hay pasajes donde para total transparencia, yo soy un pastor que creo que la iglesia va a ser llevada, va a ocurrir el rapto antes de la tribulación. Eso es mi postura. Pero hay pastores que creen diferente, que yo puedo llamarles hermanos todavía porque no creen en algo de segundo orden diferente, pero es segundo orden a lo que yo creo. Ahora, hermanos, algunos dicen que los sucesos del capítulo 13 que vamos a estar viendo en el día de hoy ya sucedieron en el primer siglo, que estas cosas no van a suceder después. Algunos detalles de las profecías son similares a unas cosas que han sucedido en la historia, pero, por ejemplo, hermanos, no ha sucedido el hecho de que las naciones atacan a Israel, según Zacarías capítulo 12. Eso no sucedió así como está escrito en Zacarías 12. Por ejemplo, Cristo no ha regresado.
No podemos decir que los eventos que está describiendo Jesús en el capítulo 13 ya sucedieron con anterioridad a nuestro tiempo. El reino milenial, por ejemplo, no ha sido establecido. Sea que el rapto, a lo mejor tengo yo razón, pero yo no puedo decir con toda seguridad que la iglesia no va a pasar por el rapto. O que va a pasar por el rapto. Yo creo que no vamos a pasar por el rapto, pero puedo que esté equivocado yo. Sea que la iglesia sea raptada, llevada al cielo antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, al final de la tribulación. Lo que sí sé es que Dios ha prometido que siempre va a estar con nosotros, que Él nunca nos va a abandonar, ya sea que pasemos por tribulaciones. Por ejemplo, el pastor Voddie Baucham decía, ¿por qué es que nosotros los cristianos del día de hoy pensamos que no vamos a pasar por la tribulación? Si muchos hermanos de nosotros pasaron por tribulación. ¿Por qué somos nosotros especiales? Y tiene razón, tiene razón. Ahora yo diría, espérate, todas las tribulaciones, las persecuciones que han habido a través de la historia para los cristianos han venido de parte de gobernantes, personas que han querido destruir a la iglesia. En el tiempo de la tribulación, eso va a ser un castigo, un juicio que viene directamente de Dios para los habitantes de la tierra. Entonces es diferente ahí. Aparte que yo veo Apocalipsis, como en Apocalipsis capítulo 2 y 3 hay mensajes a la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Éfeso termina con la iglesia de la Odisea. Son 7 iglesias. Y al final, al final del capítulo 3 ya no se escucha a la iglesia mencionar, sino hasta el final del libro de Apocalipsis. Yo entiendo eso como que en el versículo 1 del capítulo 4 usted mira que Juan se le dice, sube acá. Yo entiendo eso como que es el rapto que el Señor le dice a Juan como representación de la iglesia. Ya la iglesia no se menciona otra vez hasta el final del libro de Apocalipsis, como que está raptando a la iglesia. Entonces sucede todo lo que en las escrituras nos habla sobre la tribulación. Eso solamente es algo que es mi convicción, pero yo con eso no puedo decirle con toda seguridad la iglesia no va a pasar por el rapto. Yo no lo puedo decir, no lo diría. Es mi convicción, pero puede que esté equivocado sobre eso. Sea que el rapto es antes, a mediados o después, el Señor siempre va a estar con nosotros porque Él ha prometido no abandonarnos, hermanos. Él también prometió que un día viviremos con Él. Estamos de pasada por aquí, ¿verdad? Está bien, tengan su casa, pague su casa a tiempo. Si Dios le da la bendición de comprar una segunda casa, rentar la primera, maravilloso, qué bueno. Pero no ponga su corazón en las propiedades. No ponga su corazón en la cuenta del banco, no ponga su corazón en el carro que Dios le ha dado y le ha bendecido. Porque no somos de esta tierra. Vamos de paso. En el momento cuando dejemos esta tierra, esas cosas se van a quedar ahí. Yo le regalo toda la propiedad a quien quiera. El primero que llegue a mi casa es suya. Les voy a dejar en un papelito escrito el código el número para poder entrar a mi casa. El que la quiera. Ya mi familia y yo no vamos a estar. Vamos al versículo 14 de Marcos 13. Marcos 13, versículo 14, la primera parte, la preparación para la huida. Veamos lo que dice las Escrituras. Esto es Jesús hablando, dice, ahora bien, cuando vean la abominación que causa destrucción, donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, después de las señales que vimos la semana pasada en los versículos del 1 al 13, Jesús se enfoca específicamente en un suceso que ocurrirá dentro de la historia inmediatamente antes de su venida. Ahora aclaremos una cosa, hay muchos cristianos que tienen confusión sobre esto. Está su venida y está el rapto, que son dos cosas diferentes. En el rapto Jesús no viene a la tierra y toca la tierra. El rapto es el Señor levantando a su iglesia y llevándosela al cielo, los que estemos vivos en ese momento. Su segunda venida es otro suceso después, de acuerdo a mi convicción, de acuerdo a mi entendimiento de la palabra. No es lo mismo.
Jesús dice, cuando vean la abominación de la desolación, la abominación desoladora que otras versiones dicen, esto es abominación, esto quiere decir algo que es repugnante. Cuando vean eso que es repugnante, y dice, y desolación, usa esos dos descriptores. Esa desolación es un estado de destrucción, un sacrilegio horrible. Esos son los detalles que vemos en las escrituras. En Marcos acabamos de ver puesta esa desolación desoladora puesta donde no debe de estar. Hasta ahorita no entendemos exactamente lo que está hablando. ¿Qué quiere decir esto? Pero vemos otros pasajes de las escrituras. Por ejemplo, Mateo 24:15 nos dice que esto ocurrirá en el lugar santo. Aún todavía no entendemos muy bien. Pero si vamos al profeta Daniel, en el capítulo 9, Daniel 9, 26 y 27, vemos que dice así: después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe con P minúscula, no está hablando del príncipe rey de reyes, es un rey terrenal, de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Y fíjese, esta es la clave. En el versículo 27, durante una semana, ese gobernante, ese príncipe de P minúscula, ese gobernante terrenal, hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción. Ahí está hablando lo mismo que habló Jesucristo, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Entonces estamos hablando de una abominación desoladora donde Daniel nos está dando unas pistas de tiempo. Y quiero decirles, hermanos, que cuando él habla de semanas, no está hablando de semanas como usted y yo la entendemos. Las semanas que usted y yo entendemos es un grupo de 7 días. Una semana contiene 7 días. El profeta Daniel, cuando usa la palabra semanas, está hablando de un grupo de 7 años. 7 años. Y si usted mira, hermanos, conforme a las profecías que el profeta Daniel dio en las escrituras, desde el momento que sucede una cosa hasta que sucede, uno hasta puede contar exactamente cuando el rey Jesucristo vino y entró en la ciudad de Jerusalén, como fue profetizado, en el tiempo que fue profetizado, sucedió exactamente al tiempo que tenía que ser. Cuando Jesús entra en el burrito, ¿se recuerda? En el burrito a Jerusalén. Pasa todo. Entonces aquí cuando está diciendo que durante una semana ese gobernante hará un pacto. Ese es príncipe o gobernante identificamos como el anticristo. Que también el libro de Apocalipsis se refiere a él como la bestia. Este anticristo hará un pacto. Hará un pacto. Y como dije, una semana son 7 años. Una semana en años. Pero dice que a la mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio, él romperá el pacto. Cancelará el culto y las ceremonias en un templo judío futuro. Hoy en día, usted va a Jerusalén y quiere visitar el templo, no hay templo. No hay templo. Pero sabemos por las escrituras que en un futuro, y ya los entendemos por otras señales y otras informaciones que podemos investigar, que ya los judíos están listos para construir el tercer templo. Habrá un tercer tiempo en el futuro. Pero este anticristo, este gobernante de la tierra, a la mitad de esos 7 años que habrá hecho un pacto, a la mitad romperá el pacto, cancelará el culto, le dirá a los judíos que no pueden hacer ceremonias dentro de ese templo. Y él mismo demandará que lo adoren a él. El anticristo, hermanos, o la bestia, profanará el templo haciendo un sacrilegio, lo cual Jesucristo llama la abominación desoladora. El anticristo blasfemará el nombre de Dios. Estas son cosas futuras que sucederán. Segunda de Tesalonicenses 2:4 nos habla de esto también. Fíjese lo que dice. Hablando del anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración.
adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Ese va a ser el anticristo que va a tomar poder, va a tomar autoridad en ese tiempo futuro. Ahora, algunos dicen, eso ya sucedió. Todo eso que estamos leyendo ya sucedió en el tiempo pasado. Hay otros eventos que han ocurrido que parecieran similar a lo que está escribiendo Jesús aquí, pero no son lo mismo. Tienen algunas similitudes, pero no son lo mismo. Le voy a dar un ejemplo. En el año 167 antes de Cristo, esto es antes de Cristo, en el año 167 Antíoco IV profanó el templo que había sido levantado cuando los judíos regresaron del exilio babilónico, dirigidos por Esdras y Nehemías, ¿se recuerda? Había un templo y este Antíoco IV profanó ese templo. Él construyó un altar a Zeus, un dios pagano, a Zeus, y sobre el altar de los holocaustos de sacrificio, él sacrificó un cerdo. Uno lo puede leer en la historia, eso pasó. Eso es algo terrible, eso es una abominación horrible. Él en ese tiempo, en el 167 antes de Cristo, él mata a muchos judíos. Hace a muchos judíos, también los convierte en esclavos y prohíbe la circuncisión. Uno diría, ahí está terminando con el culto, está terminando con la adoración. Obligó a muchos judíos a sacrificar a ídolos y también a comer cerdo. Usted sabe que los judíos no comen cerdo, no comen puerco. Usted invita a un judío a unos tacos de carnita, le va a decir, no, ellos no comen eso. Pero esto es diferente al suceso que está hablando Daniel y que está hablando Jesús. Porque Antíoco IV no hizo pacto por 7 años, como dice Daniel, que hará pacto por una semana, 7 años. Y también no puede ser que este suceso de Antíoco IV sea lo que está hablando Jesús, porque Jesús está hablando como algo que sucederá, algo futuro. Y esto pasó en el 167, 200 años antes de que Jesús dijera esas palabras, pasó. Aproximadamente 200 años antes. Entonces no puede ser. Aunque ha pasado otras cosas que parecieran similares, no puede ser la misma. Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora, en este momento sucederá algo. Hermanos, entendemos por las Escrituras que la tribulación se compone por esos 7 años. Esos 7 años, esa semana del pacto que ese gobernante hará. Pero eso se llama la tribulación. Hay una porción de la tribulación que se le llama la gran tribulación. La gran tribulación no son los 7 años. La gran tribulación es la segunda mitad de esos 7 años. Eso es la gran tribulación. En el momento cuando vean, dice Jesús, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean que el lugar santo, el templo es profanado, que este hombre que hizo un pacto por 7 años rompe el pacto a la mitad de esos 7 años y exige adoración y profana el templo, el lugar santo del templo, entonces comenzarán los años de la gran tribulación. Vemos más ejemplos en las Escrituras. Si usted quiere leer todo acerca de la gran tribulación, usted puede ir a Apocalipsis capítulos 13 hasta el 19. Y usted podrá leer todo lo que va a suceder en ese momento como un juicio de parte de Dios sobre la tierra. Hermano, será horrible. La palabra del Señor nos dice que habrán aquellos hombres que pedirán a las peñas que caigan sobre ellos con tal de no estar viendo lo que Dios está haciendo, el juicio que estará haciendo en ese momento. Apocalipsis 13:5 dice, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos son matemáticos aquí? ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Se le da autoridad durante esos 3 años y medio. Mateo 24:21, porque habrá una gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, dice Jesucristo. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, habrá un periodo de angustia como no la ha habido jamás desde que las naciones existen. Y Jesús dice, el que lee, que entienda. Cuando suceda eso, comenzará la gran tribulación. Comenzará la gran tribulación. Los discípulos no leyeron eso, hermanos. El que lee, que entienda. ¿Quién está leyendo ahora? Nosotros estamos leyendo.
Los discípulos no tenían esto escrito, estaban escuchando, no estaban leyendo. Nosotros somos los que estamos leyendo, nosotros somos los que tenemos que entender. Esto fue escrito para los cristianos de los tiempos después de los discípulos, especialmente los que estén en la tierra durante esta gran y terrible tribulación o tiempo de angustia. Hermanos, la maldad va incrementando. Posiblemente ha habido maldad todo el tiempo, pero hoy en día la maldad se está destapando. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Y llegará momento en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy está al revés, toda la cosa está al revés. Hoy se ha destapado la maldad. Hoy podemos ver cómo el enemigo ha cegado las mentes y los ojos, la visión de muchas personas, llamando cosas buenas que son malas. Ideologías destructivas en la familia y un montón de cosas que está pasando. El incremento de la maldad, vemos que está en aumento. El tiempo de la gran tribulación fue anunciado por Jesús como advertencia de estar alerta, de estar mirando. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. ¿Estamos luchando, permaneciendo alerta o estamos durmiéndonos? Estamos despistados con las diferentes tareas que hay que hacer. Vamos al segundo punto, la huida urgente. Marcos 13, versículos 14, la segunda parte 14 hasta el 18, que dice así: entonces los que estén en Judea, huyan a las montañas, dijo Jesús. El que esté en la azotea, no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en esos días, en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno. Viene algo difícil para la tierra. Entonces unos versículos instructivos de parte de Jesús. Nos está dando instrucción. Cuando vean eso dice, corran, huyan, corran. Es como cuando se está incendiando una casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué haría usted, hermano, si su casa está envuelta en llamas? Obviamente uno entra si hay un ser querido adentro para tratar de rescatarlo, pero si hay puras cosas materiales adentro, ¿qué hace? Se mete adentro buscando salvar un anillo que le dio su abuelita que solamente tiene valor sentimental, arriesgando su vida, o va a correr. Uno corre, la lógica es huir. Hermanos, la ira del anticristo estará enfocada sobre Israel. Y los que se convierten en creyentes en el tiempo de la tribulación, también, yo creo que ya la iglesia no va a estar, que ha sido raptada para ese tiempo, pero habrán creyentes en la tierra en aquel tiempo. Posible personas que usted conozca, que no eran cristianas, que no entregaron, que escucharon muchas veces predicar a Jesús, pero que nunca aceptaron a Jesús. Nunca, y a lo mejor la esposa se va al cielo y el esposo se queda a experimentar esta gran tribulación. No lo sabemos. Usted es el que sabe. Usted es el que le corresponde examinarse a usted mismo, como dijo Pablo. Examinémonos a nosotros mismos. No vaya a ser que al final, cuando venga la prueba, se encuentre que estamos reprobados, que no somos hijos de Dios. Hermanos, esto es una advertencia que el Señor está haciendo, pero también está dando esta advertencia diciendo, ya que si eres cristiano, corre. Esta ira del anticristo caerá sobre los cristianos, caerá con un enfoque especial sobre Israel. Tendrán que huir y esconderse en las llanuras. Habrá una urgencia increíble. No habrá tiempo para hacer maletas. El querer entrar a hacer una maleta será una misión suicida, porque deben de huir. La embarazada es mencionada porque una persona que está embarazada, pues obviamente no puede moverse de la misma manera. Ay de aquellas, dice Jesús, que estén embarazadas, no van a tener la misma movilidad. El invierno también lo menciona porque esto causa contratiempos también. Este tiempo será un momento de caos y los creyentes en este momento serán perseguidos para matarlos. Esta situación se avecina, hermano. Si la iglesia no va a pasar por la tribulación porque va a ser raptada antes, como es mi convicción,
asegúrate que estás en la lista de los viajeros. Asegúrate que eres hijo de Dios. Y si no eres, posible te toca experimentar esto y ver esto. Y Jesús te da una advertencia. Cuando veas esa abominación desoladora, es cuando empieza la gran tribulación. Corre y huye en esos momentos. Esta situación se avecina y debemos estar preparados, alertas, velando. No debemos estar preocupados, hermanos. Estas señales anuncian el fin de la guerra espiritual. Para nosotros que somos hijos de Dios, esto no es preocupación. Entre más rápido llegue el fin, mejor, hermanos. Hay veces que yo he preguntado, y lo he hecho aquí, he sido injusto con ustedes y les he dicho, ¿cuántos quieren ver al Señor? Y muchas personas dicen, amén, yo quiero ver, yo quiero ir al cielo. ¿Están dispuestos a morirse el día de hoy? ¿Y si llega la muerte el día de hoy? Yo no estoy enseñando que nos quitemos la vida, eso no es voluntad de Dios. Si el Señor decide en su soberanía quitarnos la vida, gloria a Dios. Yo tengo mi viaje asegurado, hermanos, ¿lo tienes tú? ¿Estás con tu viaje asegurado? ¿Tienes tu boleto ya comprado por la sangre de Jesucristo? Asegúrate, porque viene una gran tribulación a este mundo, como nunca se ha visto. Y fíjese lo que dice sobre la gran tribulación, Marcos 13, 19 al 23. Porque serán días de tribulación, dice, como no la ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. De ser posible. No es posible, pero de ser posible, a los elegidos los engañarán. Versículo 23. Así que tengan cuidado, se lo he dicho a ustedes todo de antemano. Es un momento difícil en la historia de la tierra. ¿Sabe cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? Solamente hablando de judíos, 6 millones de judíos fueron exterminados en la Segunda Guerra Mundial. Y millones más por los nazis alemanes. El total de los muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe cuántos fueron? 85 millones de personas. Pero este momento será un momento peor. Más difícil, más difícil. La peste negra, ¿cuántos han escuchado ustedes de la peste negra que hubo? En el siglo XIV mató a 200 millones de personas, la peste negra. En ese tiempo, de acuerdo a Apocalipsis 6 al 16, ocurrirán los siguientes sucesos. Fíjense lo que va a ocurrir. Grandes terremotos, granizo y fuego que destruirán la tercera parte de la vegetación del planeta. La tercera parte del océano se va a convertir en sangre. La tercera parte del agua dulce, la que se usa para tomar, se convertirá en veneno. Se oscurecerá el sol y las estrellas. Una gran cantidad de espíritus malos atormentarán a los habitantes de la tierra con libertad. Una tercera parte de la población morirá. Hermanos, si hoy en día pasara esto, una tercera parte de la población muerta serían 2.660 millones de personas muertas. Y van a haber más personas, porque yo pienso que la iglesia ya no va a estar. Entonces, aunque la iglesia sea arrebatada, van a haber más personas. Habrán llagas insoportables en los habitantes de la tierra. Todo el mar luego todo el mar se encuentra en sangre y todo ser marino muere. Primero una tercera parte, pero luego todo es contaminado y toda la vida marina muere. Los ríos se convierten en sangre y hay oscuridad en la tierra. Terrible.
Yo creo que ni siquiera nos lo podemos imaginar bien cómo es. Podemos tratar de imaginarnos un lugar así, un tiempo así. Dios incluso dice, Dios limita el tiempo o va a limitar el tiempo de lo terrible que será. Los escogidos sobrevivirán, o sea, los que, en mi visión, mi perspectiva, la iglesia ya ha sido arrebatada, pero habrán aquellos que se convertirán después. Entonces, aquellos que se convierten después del arrebatamiento, sobrevivirán y serán los que pueblen la tierra durante el milenio después. Por ser tiempo de gran tribulación se levantarán falsos cristos. Y estos van a recibir poder para hacer milagros y prodigios. Y muchas personas serán engañadas pensando, ahí está el Cristo. Hoy en día, hermanos, hay unas cosas terribles, hay aberraciones que uno solamente tiene que abrir el teléfono, meterse a YouTube y empezar a ver un montón de cosas. Ahí está uno que se quita el saco y se llama Dinero Moon. Traducido al inglés, traducido. Se llama dinero, es Cash Luna. Ese es un falso profeta, hermano. No lo escuche. No lo escuche. Se quita el saco y ahí hay unos que están en su frente sentados y él, para demostrar el poder que Dios le ha dado a él, agarra el saco y hace de cuenta como que pinta una raya así en el piso. Y le dice a los que están ahí enfrente, a ver, atrévete a pasar esa línea. Y ahí vienen los inocentes, se paran y se acercan a la línea ficticia que está ahí, empiezan a temblar y caen al piso. ¿Qué gloria trae eso a Dios, hermanos? ¿Qué gloria trae eso? De repente miras otros videos de gente que se está burlando de las cosas de Dios. Miren, hermanos, una mano más larga que la otra. No tengo, mis manos están bien, ¿eh? Mire, están más largas. Y empiezan a declarar y a hacer cosas y se empieza, ¡ay, milagro de parte de Dios! ¡Ay, vimos la imagen de una virgen en un árbol que apareció en diferentes lugares! Hoy en día ya hay muchas personas que el enemigo ya ha estado empezando a hacer sus obras malignas para engañar a las personas. Y en este tiempo algunos dirán, ahí está el Cristo, mira el poder que tiene ese. Y Jesús dice, no lo crean, no se dejen engañar. Si fuera posible, Jesús apunta a lo ingenioso de los prodigios y milagros que estos harán. Pues harán tales milagros y prodigios que si fuera posible, dice Jesús, porque no lo es, pero si fuera posible engañar a los escogidos, también a ellos los engañarían. Nosotros debemos de estar alertas porque la venida, el rapto del Señor está cerca, hermanos. Tenga su boleto comprado. Y ese rapto, hermanos, será el fin de la guerra espiritual que estamos luchando en este momento. Ese rapto será el fin. Y para los que no tengan boleto comprado en ese rapto, la gran tribulación será el tiempo en el que se juzgará la maldad y la incredulidad del mundo. Tiempo de disciplina a la nación de Israel por su rechazo al Mesías, pero también un tiempo de trato especial de Dios para que ellos se arrepientan y reconozcan a aquel que rechazaron cuando vino, Jesucristo. Jeremías 37 dice, ¡ay! Y este ay es un ay de dolor, de sufrimiento. Ay, será un día terrible, un día sin comparación, será un tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel, pero será librado de ella. ¿Por qué Israel, hermanos? ¿Por qué Israel? Dios tiene un trato con Israel. Dios no ha olvidado a Israel. Yo quiero decirle eso. Hoy en día hay cosas también que se están diciendo que ese Israel no es el mismo Israel étnico que desciende de Abraham. Hermanos, lo digo sin temor a equivocarme. Yo no puedo apoyar todo lo que ha hecho Israel tampoco. Pero yo tengo que orar por Jerusalén. Yo tengo que orar por la paz.
de Jerusalén. Así nos dicen las Escrituras. Hermanos, si ese mismo pueblo de Israel, viendo los prodigios y ese monte cómo ardía, cómo descendían relámpagos, humeaba el monte y se escuchaban los estruendos de la voz de Dios cuando Él dio los mandamientos, incluso le dijeron a Moisés, dile por favor que no hable, que mejor nos hable a través de ti. Ellos mismos, viendo esos milagros y esos prodigios, después andan en el desierto, se comprometen en servir a Dios. Y después niegan lo que prometieron. ¿Qué esperamos de un pueblo que hoy en día es gentil, de un pueblo que no sigue a Jesús, que no ha entregado su vida a Jesús? Mas aún así Dios nos dice, oremos por ellos. Oremos. Este es un pueblo que Dios no ha olvidado. Por ahí hay una teología del reemplazo. Una teología del reemplazo, así se llama, teología del reemplazo, donde dicen que ya Dios ha olvidado a Israel y que lo hizo a un lado y que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Es verdad que la palabra del Señor nos dice que por fe nosotros somos hijos de Abraham. Así nos dice en el Nuevo Testamento. Somos herederos también juntamente con Cristo porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Somos hijos de Abraham. Pero Dios no ha podido, nunca va a hacer a un lado a Israel. Porque si Él hace a un lado a Israel, entonces Él ha fallado las promesas que Él mismo le hizo a este pueblo, que aún no ha sido cumplido. Esta teología del reemplazo alega que Dios ha hecho a Israel completamente a un lado y lo ha reemplazado por la iglesia, y por lo tanto la iglesia hereda las promesas que Dios le había hecho a Israel. Es problemático porque Dios entonces no cumple sus promesas. ¿Acaso Dios falla sus promesas? Entonces, hermanos, corramos de aquí. Renunciemos a ser cristianos, porque si Dios no es un Dios que cumple sus promesas, ¿a quién le estamos sirviendo? Sin embargo, no es así. Dios cumple sus promesas. Podemos creer que Él lo que dijo lo va a cumplir. Nosotros creemos, hermanos, que Dios todavía está tratando con Israel y tiene un trato futuro para con Israel. Dios no ha sustituido a Israel. Él cumple sus promesas. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 11, ese capítulo 11 de Romanos es un capítulo que habla sobre el trato de Dios para el pueblo étnico de Israel en el futuro. El 11, el futuro. El 10 habla del trato de Dios con Israel el día de hoy. El 9 trata del trato de Dios con Israel en el tiempo pasado. Usted lo puede leer, el 9 pasado, el 10 presente y el 11 es el futuro. Dios aún tratará con Israel. A nosotros los gentiles que hemos creído nos llama las ramas silvestres, que hemos sido injertados en el olivo. A ellos los llama las ramas naturales. Son judíos que son cortados del olivo por causa de que no creyeron. Pero Dios usa el celo de los judíos al ver las ramas silvestres, nosotros injertados, para mover a los judíos al arrepentimiento y para que sean reinjertados en el olivo. Fíjense lo que dice Romanos 11, 26 a 27. De esta manera todo Israel será salvo, tal como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Zacarías 12:10, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Ese es el trato futuro de Dios para con Israel durante la gran tribulación. Un tiempo de angustia, con señales que apuntan al tiempo que ya se acerca, hermanos. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Los que dicen que sí pasará por la gran tribulación tienen estos argumentos y dicen: el rapto nunca se enseñó en toda la historia de la iglesia. No fue hasta 1830 que se empezó a enseñar sobre el rapto. Y así como el pastor Boribach dicen: ¿por qué no vamos a pasar nosotros por persecución? Si todos los hermanos han pasado por persecución. Eso ha sido un invento de un predicador que se llamaba Darby. Y Darby enseñó cosas, hermanos, antibíblicas, lo reconozco.
pero ellos apuntan a Darby como el creador de esta idea del rapto. Es que fue la Biblia Scofield. La Biblia Scofield popularizó en el tiempo moderno esta idea del rapto. Ellos dicen, eso lo inventó los escritores de la Biblia Scofield. Ahora, los que dicen que no pasaremos por la gran tribulación, ahí estoy yo. Usted puede estar del otro lado y es mi hermano, ¿eh? No vamos a pelear por eso. Pero los que dicen que no, pues vemos el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 Tesalonicenses, para los que están apuntando, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, donde nos habla una descripción de cómo el Señor dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y entonces los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para ver, arrebatados, seremos raptados, seremos llevados. Apocalipsis 4:1, a Juan se le dice, sube acá. Ireneo, hermanos, para aquellos que dicen que esto fue algo que solamente se empezó a escribir desde 1830, Ireneo, que vivió en el año 120 al 202 antes de Cristo, él escribió y habló sobre el rapto. Clemente de Roma, Victoriano, Pseudo Efraín, en los primeros siglos también escribieron acerca del rapto. Esto no es algo que se haya inventado la iglesia en 1830. Fue escrito desde el principio. Debemos velar y estar alertas, estar preparados. Se acerca el fin de la guerra espiritual para la iglesia. ¿Tienes tu boleto? Bueno, la segunda venida de Jesús está bien documentada en la Biblia. Y creemos que la iglesia, después de haber sido raptada, regresará con Jesús en su segunda venida. Tito capítulo 2, versículo 13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo 24, 44 dice, por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Debemos estar listos, preparados. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Debemos examinar nuestras vidas, hermanos. Mira, esta ha sido una serie sobre la guerra espiritual. Y lo que debes de estar pensando y meditando en este momento es que si tú no eres un hijo de Dios, no hay guerra espiritual para ti. Si tú no eres un hijo de Dios, ya has perdido la guerra. Tú necesitas ser parte de aquellos que juntamente con Jesucristo son victoriosos. Tienes que asegurar, hermano, ¿cómo estás viviendo? Puedes tú decirle Señor, Señor, pero dice las Escrituras, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Nosotros no creemos, tenemos seguro que la salvación no es por obras, es por fe, es un regalo de Dios nada más. Pero habiendo recibido ese regalo, nuestra vida tiene que cambiar. Debemos de ser diferentes. No estamos obedeciendo para ganarnos salvación. Ya se nos ha regalado la salvación por fe en Jesús. Pero si en verdad tienes esa salvación, si en verdad tienes ese boleto para ir al cielo, tu vida evidentemente está cambiando. Evidentemente está siendo santificada. Tú estás luchando en contra del pecado. Tú y el pecado ya no se llevan. Tú estás luchando contra la carne. Decía Pablo, golpeando mi cuerpo constantemente. Decía él, no sea que yo habiendo sido heraldo de la fe, yo mismo venga a ser descalificado. Él se aseguraba, él se esforzaba. Ya tenía la salvación. De hecho, Pablo fue usado por Dios para explicarnos la salvación por fe como ningún otro autor de las Escrituras. Él ya sabía que tenía la salvación, pero él se esforzaba. ¿Cómo estás viviendo, hermano? Dile al Espíritu de Dios que te ayude a examinar tu vida en este momento.
La salvación, el Evangelio es la victoria de la guerra espiritual. En Él tenemos salvación. Fuera de Él estamos perdidos y hemos perdido la guerra. Y eso aplica también para ti, amigo, que no conoces al Señor. Ya sea que estés en este lugar o que nos estés mirando en línea. Jesucristo vino a este mundo para morir como un sacrificio sustitutorio por aquellos que ponen su fe en Él. Merecemos el castigo eterno. Merecemos la muerte, el infierno, lo merecemos. Porque Dios es justo. Si no castiga el pecador, nos dejaría de ser justo. Pero como Él castiga el pecado, Él también ofrece la salida, un escape. Pon tu fe en Jesús en este día y serás salvo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque la guerra espiritual, Señor, no es algo fácil, no es algo deseado. Pero si estamos luchando esta guerra espiritual es porque somos tuyos, porque tú nos has salvado. Y esperamos, Señor, ese día glorioso en que podamos verte cara a cara y disfrutar, Señor, de una eternidad a tu lado. Yo ruego y pido, Señor, que tú ayudes a mis hermanos, los que ya te conocen, Señor, mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a honrarte, Padre. Ayúdanos a vivir para ti. Y si hay aquellos, Señor, que aún no te conocen, te pido, Padre, que tu salvación llegue a sus vidas el día de hoy. Para tu gloria lo pido, Señor. Para el bien de tu iglesia, haz tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.